Hola querida comunidad de Sin Miedo a Oírme, hoy estamos con una invitada espectacular. Queremos agradecerles a todos por sintonizarse en cualquier parte del mundo en el que están. Para nosotros es una motivación que nos escuchen, que nos dejen sus mensajes y claramente llevar este mensaje de motivación y de inspiración a cada uno de ustedes para que encuentren su misión a través de oír su voz interior. Sin más preámbulo, hoy vamos a estar con nuestra querida invitada Sandra Clavijo. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola Diana, ¿cómo te ha ido? Gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí. No, bueno, nosotros habíamos hablado de este podcast y, mejor dicho, se juntaron todos los astros para este momento. Estamos desde la ciudad de Miami, en la oficina de nuestra querida Sandra. Ella es abogada especialista en inmigración y tiene una historia maravillosa que yo sé que a todos ustedes les va a traer mucha inspiración y sobre todo luchar por nuestros sueños y empezar a organizar nuestra vida poco a poco, porque a veces creemos que todo está perfecto, pero si no encontramos ese camino que nos lleva a la felicidad, créanme que hay algo que mejorar. Sandra, cuéntame un poco cómo una mujer caleña llega a decidir venirse, bueno, primero llega a decidir a estudiar Derecho. ¿Cómo decidiste tú que el Derecho iba a ser tu camino de vida? Mira, sabes que cuando me lo preguntan, como que no sé, pero cuando estaba en el colegio, recuerdo que nosotros teníamos una clase de orientación profesional. Entonces venía un magistrado al colegio en el que yo estudiaba a dar esa clase, ¿no? Venía alguien que estaba en contabilidad, de pronto venía un doctor y venía un magistrado y nos daba la clase. Y me acuerdo algún día, dijo, aquí hay una en esta clase, y eran clases que creo que como 30 personas, hay una que va a ser abogada, y dijo ella, y era yo. Yo dije, wow. Y de verdad, siempre desde que salí de mi colegio me registré como para estudiar Derecho, pero era como la voz interior que tú hablas, Diana, de como que estudiaba Derecho en Colombia, pero yo quería vivir en Estados Unidos. Y de hecho siempre me estaba preparando, ¿no? En el colegio donde yo estudié no era un colegio bilingüe, entonces estaba haciendo cursos por fuera, tratando de aprender inglés, y nada, era como haciendo todo, pero como para alcanzar ese fin, no como que sabía que quería ser abogada, pero también sabía en el fondo que quería vivir en Estados Unidos. Entonces seguía terminando mi bachillerato, seguía estudiando inglés, luego me matriculé en la universidad, y como todavía no había venido a los Estados Unidos, pero pues como que pensaba que quería hacerlo, pero seguir la vida, ¿no? Y preparándote para ese sueño, hasta que algún día llegue aquí y bueno, ya vino. Y no te me adelantes, porque acá hay mucha tela por cortar del punto A al punto B donde estamos hoy en día. Ese journey que es el que a mí me apasiona contarle a nuestras personas es tú cómo te empezaste a preparar, porque nosotros cuando estábamos en el colegio, a veces como tú dices, alguien nos dice, tú tienes este talento, yo veo que tú te vas a dedicar a eso en un futuro. Uno a veces no lo visualiza, no entiende hasta cuando pasan muchos años y empieza a ver que sí era verdad. Yo creo que son personas que están para decirle a uno en el momento indicado el consejo que uno necesita escuchar. ¿Cómo empezaste tú a verte, a descubrirte en tus habilidades? Porque como sabemos, los abogados tienen que tener una habilidad comunicativa, mejor dicho, excepcional, para poder representar a sus clientes y poder expresar las ideas de una manera clara, concisa, asertiva y que llegue al éxito del caso. ¿Cómo te empezaste a desenvolver en este mundo de la comunicación visual, verbal, que nosotros estuvimos hablando el otro día? Cuéntame un poquito de esa experiencia y de esa mentora que estuvo en tu vida en ese momento. Bueno, hay algo muy claro, y es que cuando quieres, lo primero que tienes que tener en tu vida es como a dónde quiero llegar, porque hay personas que no, yo quisiera como hacer algo, pero ¿cómo qué? O sea, tienes que definir qué quieres hacer. Yo lo tenía claro, Estados Unidos era mi punto, me encantaba, yo le digo a todo el mundo, yo soy el sueño americano ambulante, caminando. Entonces siempre quería, pero bueno, entonces dije, bueno, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo puedo estar en contacto con Estados Unidos? Estudio en un colegio que no es bilingüe y tengo que hablar inglés y voy a llegar ya, entonces me matriculé para estudiar inglés. Entonces luego dije, bueno, ¿cómo voy a llegar? Yo creo que quiero ser azafata. Entonces yo siempre decía, yo quiero ser azafata, pero también quería estudiar, no era como que quiero ser azafata porque veía Estados Unidos, pero yo también quería ser abogada. Entonces, cuando salí del bachillerato, yo dije, siempre pensaba,
y de hecho lo sigo pensando, que uno tiene que trabajar cuando está estudiando. ¿Por qué? Porque es la manera de conocer personas. De conocer la vida real, porque un libro no te va a decir esas experiencias que cada uno va a vivir y que cada uno la ve de una forma totalmente diferente. Podemos pasar nosotras una misma situación, pero tú lo vas a ver con los ojos de Sandra y yo lo voy a ver con los ojos de Diana. Y cada uno va a absorber esa información y ese aprendizaje que uno necesita en ese momento, ¿verdad? Sí, definitivo. Eran otras épocas y entonces me acuerdo, siempre tuve mi gran fan que era mi mamá, entonces ella me veía linda, me decía, mi hijita, coge cursos, haz cosas, y yo me acuerdo que me ayudó a buscar y fui a entrevistarme con una aerolínea, porque yo decía, yo quiero ser azafata, me acuerdo. De hecho, cuando estudiaba en la Academia de Inglés, todas mis composiciones eran para ser azafata, la azafata, bueno, todo eso. Entonces, cuando hice la entrevista, el señor me dijo, no, claro, maravillosa, usted sería maravilloso para trabajar con nosotros. Yo vivía en Cali, hice la entrevista en Cali y me dijo, tendría que ir a Bogotá. No, maravilloso, nosotros necesitamos que usted trabaje y si pasa la entrevista, bueno, me contó la historia y le dije, bueno, ¿y la estudiada mía cómo va a ser? ¿Cuál es mi horario? Y me dijo, no, usted no podría estudiar. Yo le dije, wow. ¿Qué? O sea, o trabaja o estudia, pero esas dos opciones no pueden estar juntas. Era otra época. Yo me acuerdo que las azafatas tenían que ser, yo me acuerdo en mi época. Sí, tenías que ser alta, delgada. Y sobre todo joven. Y yo me acuerdo que él me dijo, hasta los 33 años usted se dedica a trabajar, creo que descansaba una vez a la semana. Y yo dije, pero la estudiaba, o sea, no me quedaba clara. Entonces me dijo que no había tiempo, que lo de estudiar de pronto era después. Y me acuerdo que ese fue un sueño que automáticamente en esa entrevista lo descarté de mi vida, porque para mí el estudio, y sigo pensando hoy, casi 40 años después, que el estudio nos da todo. El estudio nos da independencia, el estudio nos da seguridad, el estudio nos da todo. El estudio es lo que nadie nos quita de la vida. Exacto, y te lo digo que mi papá también me dijo eso así cuando yo estaba en el proceso de decidir qué estudiar. Me dijo, mija, lo único que hay cierto en esta vida es la sabiduría, y lo que usted lleva al conocimiento nadie se lo va a quitar. O sea, te puedes quedar en quiebra, puedes perder tu trabajo, te puedes ir para otro país, pero tu conocimiento es lo que siempre vas a tener ahí. Es como esa materia que tú tienes que es invaluable. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso en el que empezaste la universidad? O sea, ¿cuál fue tu mayor experiencia y qué fue lo que te llevó a realmente apasionarte por el mundo del derecho? De decir, como ese momento en el que uno dice como, yo estoy hecho para esto. ¿Fue en ese momento en la universidad o fue más adelante? Cuéntame un poquito ese proceso de tu universidad. Yo pienso que estudiar derecho era para mí era como que pensaba, era defender mis derechos, es como saber a qué tengo derecho, es como saber, y de hecho sigo pensando que la carrera del derecho es una carrera que es completamente diversificada. Un abogado lo pones como administrador de empresas, un abogado lo pones a vender panes y vende panes, o sea, un abogado va a cualquier lado, lo que no pasa con otras carreras de medicina ni de otras carreras en otros campos. Entonces yo pensaba que el derecho me gustaba porque era como saber cuáles eran mis derechos, como que me daba diversidad. Y de hecho eso fue lo que estudié y era más eso, que mi papá siempre me decía, tú tienes que pelear por tus derechos. Él todavía sigue peleando por sus derechos todo el día. Dice, no, usted tiene que ir y decirle. Entonces yo decía, pero yo tengo que pelear con mis derechos, por mis derechos con fundamento. Yo no puedo ir a echar cantaleta como llamamos nosotros. Tengo que saber por qué estoy peleando por esos derechos. Entonces yo creo que eso fue como realmente lo que me preparó. Pero siempre recuerden, ahí no me había olvidado que Estados Unidos era mi punto final. Yo decía, Estados Unidos. Luego ya cuando empecé a viajar a Estados Unidos, era lo mismo, estudiaba y yo, ay, pero yo quiero vivir allá. Pero la parte, y yo pienso que es como ese choque, digamos, esa impresión que tenemos todas las personas que emigramos. Emigrar no siempre quiere decir que todo es bonito. Emigrar cuando llegas a un país, a otra parte, no es lo mismo venir de turismo, venir de paseo, que ya cuando te quieres quedar. Ya cuando te quieres quedar, cuando vienes con esa intención, todo el mundo te dice, pero ¿cómo así? No es fácil, no es posible, usted está seguro. Entonces yo le digo a todas las personas, le digo, usted va a llegar, y cuando estaba de turismo todo muy bonito, ya cuando usted vive ahí es diferente, y lo que hay que hacer es no dejarse disuadir de su sueño. Eso es lo que yo quiero siempre. Si otro pudo, yo puedo. Si los demás pueden, yo puedo.
O sea, ¿por qué no voy a poder? Claro que voy a poder duro, puede que sea duro, puede que no sea fácil, pero se puede. Estas eran las palabras que tú te decías en ese año cuando tú decidiste comprar un tiquete, venirte acá, sí puedo. Son las palabras que me digo, hoy día me digo, siempre es, si otros pudieron, yo puedo. Entonces miro y digo, llego allá, ¿cómo? No sé, pero yo voy a llegar allá también. Si pudo esa persona, yo puedo. Entonces es una cosa muy importante la admiración, que yo siempre que, una de las cosas muy grandes, hoy día que hablamos tanto de este empoderamiento, que tenemos que mirar a grandes mujeres, señores, la gran mujer para mirar siempre es nuestra madre. Yo soy de las personas que digo, mi mamá fue siempre ese modelo, ese rol, el empoderamiento Esa que era fuerza. mi mamá, que no la veía como la mujer empoderada, pero realmente fue su ejemplo el que me llevó a todo lado y que hoy día todavía lo sigo. Entonces es como eso, es como yo voy, yo puedo, lo voy a lograr. Recuerdo siempre era eso, hijita, tranquila, no, eso va a pasar, es al momento, todo va a ser fácil. Entonces uno al principio quiere tirar la toalla, pero acuérdese, en la toalla, solo en la playa, de resto no se tira la toalla para nada. Así es, mi querida Sandra. Pero quiero que me cuentes cómo fue ese momento en el que tú llegas acá, ese día que llegaste en el avión. Cierra los ojos y recuérdalo y cuéntanos cómo fue, o sea, cómo era esa Sandra llena de fuerza, de energía, con un mundo por descubrir, porque eso así me sentí yo cuando llegué acá a Estados Unidos. Yo no me imaginaba vivir acá en Miami, yo llegué a Washington, pero cuando llego acá empiezo a descubrir toda esa energía que tenemos y que si nosotros nos proponemos un sueño, una meta, lo podemos hacer paso a paso, pero lo podemos hacer. Cuéntame cómo fue esa llegada tuya aquí a Estados Unidos. Bueno, primero, siempre digo, ¿no? Llegas y al principio vienes de paseo, todo es bonito. Entonces ya cuando llegué es como empezar a pensar qué voy a hacer, ¿no? Entonces empiezas a ir, bueno, voy a visitar a amigos y empiezas como mirando en diferentes partes y entonces luego ya cuando pasan 15 días, bueno, ¿y usted qué ha decidido? ¿Qué va a hacer? Entonces tú piensas y dices, yo no sé todavía. Entonces recuerdo, yo no conozco, no sé dónde queda el supermercado, no sé qué. Sí, por eso es que yo hago mis en vivos todos los jueves, porque es eso, yo estoy segura que todos los inmigrantes pasan por eso, que sí hay gente aquí, son amigos, pero nadie realmente te coge y se toma el trabajo de guiarte, de decirte, venga, ¿usted qué es? ¿Qué hace? ¿Qué quiere hacer? Esta es la ley. Yo me acuerdo que yo decía, pero yo no puedo creer que yo siendo abogada, que yo teniendo una especialización, yo no puedo tener papeles aquí. Imposible, no, eso es muy difícil. O sea, pero ¿cómo así? O sea, yo quiero saber, pero nadie me decía, no era una información que estaba disponible. Entonces recuerdo que iba, entonces me ponían, vaya, hable con un amigo, hablaba con abogados, nadie sabía, yo no entendía, hasta luego me di cuenta, señores, para que esta historia se me había olvidado, que había un abogado, un amigo me presentó un abogado. Y el abogado, yo me quedaba en un lado que no quedaba muy cerca de Miami, el abogado me decía a veces, el jueves que ya hablé con el juez de inmigración, y yo venía para que él me contara lo que él había hablado con el juez de inmigración. Y entonces me decían, no, al final el juez de inmigración no me dijo nada. Y yo como no sabía nada de inmigración, yo oía que el juez de inmigración no le había dicho nada. Entonces el señor muy querido me invitaba a almorzar para decirme que el juez de inmigración no le había dicho nada. Yo volvía con una dificultad y me regresaba otra vez para donde había venido y decía, pero entonces este me hizo ir para decirme del juez de inmigración y el juez de inmigración no le dijo nada. Entonces seguía esa investigación mía y cuando ya estaba casi que a punto de tirar la toalla, que no la tiro, pero ahí ya estaba como... Entonces dije, ¿qué hago? Entonces dije, voy a tratar de trabajar en cualquier cosa. Diosito, ilumíname, porque Dios es lo primero en todo para mí. Ilumíname. Entonces una amiga me dijo, ¿y tú por qué no? Mira, busquemos trabajo aquí en el periódico. Y había una señora que necesitaba que le aplicaran inyecciones y mi amiga, señores, el desconocimiento de la ley no nos asume de la responsabilidad, pero yo ahí era abogada, pero como que mi amiga, no, pues tú coges y dices que tú sabes aplicar inyecciones y yo te enseño. Y entonces yo, eso es muy fácil. Olvídate de toda esa carrera de derecho y todo y manda la hoja de vida y di que tú en Colombia aplicabas inyecciones. Yo me acuerdo que mandé la hoja de vida, pero yo decía, Dios, esto qué horror. Bueno, entonces yo dije, Dios, esto no puede seguir así, si no me conviene, yo me quiero regresar, pero nunca me quedó, la ilegalidad para mí nunca fue una opción.
Y digo, siempre, ilumíname lo que tú quieras. Y luego conseguí una práctica en un bufete de abogados. Lo importante, recapitulemos, el abogado anteriormente diciéndome que iba y que hablaba con el juez de inmigración. Cuando yo empecé a trabajar con este bufete de inmigración y empecé a entender la ley, me daba cuenta que este hombre me hacía venir, me invitaba a almorzar, yo iba a almorzar y le decía, ¿qué dijo el juez de inmigración? No, el juez de inmigración no dijo nada. Pues señores, o sea, un juez de inmigración no tiene nada que decir, o sea, el hombre no sabía de inmigración, era un abogado y sencillamente me hacía venir a perder el tiempo. Oh my God. Yo decía, oye, la No gente, lo puedo creer. pero esas son las cosas que pasan, por eso es que yo hago mi en vivo y le digo a las personas, yo creo que cualquiera que me escuche un jueves a las 7 de la noche que le dicen, no, es que vamos, que el juez de inmigración va a decir, ¿cómo que juez de inmigración si la abogada Sandra Clavijo no habla? Juez de inmigración es cuando yo estoy para deportación, o sea, de lo contrario, el juez de inmigración no tiene nada que ver para un caso tuyo. No. Lo importante en este proceso es de que cuando nosotros estamos en otros países, en otras situaciones, que no tenemos conocimiento, es importante ir a personas que sepan, que nos aconsejen. A veces nosotros no tenemos con quién, pero créanme que hay muchas ONGs, fundaciones, personas que yo sé que si ustedes empiezan a tocar puertas, en algún momento van a encontrar la solución. Y acá está Sandra también, invitadísimos todos, si tienen alguna pregunta de inmigración, ella yo sé que les va a responder con toda esa experiencia a nivel personal, que eso es lo que hablamos la vez pasada, a nivel personal y a nivel profesional. Créanme que eso es importante en su camino del éxito y también a nivel personal. No hay nada más como la tranquilidad que nos da el tener la certeza de tener una información clara, de estar bien asesorados, que es lo que en este momento en temas de inmigración es importante. Y sé que en otros temas de, no sé, de empresas, en temas de comunicación, en temas de emprendimiento, es lo más importante para ustedes. Así que no solamente este es un proceso de recorrido espiritual, que a nivel espiritual también aplica. No es necesario uno creerle como a todo el mundo, y si tú estás en esa búsqueda espiritual, sigue tu voz, persigue ese instinto. Que sé que vas a encontrar con una persona muy querida, muy amorosa que te va a atender, y también personas que te van a dar consejos de todo corazón. Bueno, Sandra, cuéntanos cómo fue esa experiencia de llegar a un bufete de abogados. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Te abrieron las puertas y te dieron tu oficina? ¿O cómo fue? Cuéntanos la realidad de tu proceso. Fue difícil porque realmente ellos estaban buscando era alguien que hablara portugués y pues mi portugués era a la menos cero. Pero bueno, logré convencer al entrevistador de que me contratara porque era una buena abogada, porque yo había trabajado, porque tenía una especialidad en Derecho Comercial, bueno, por todas las cosas buenas y todos los estudios que tenía en mi país. Fue muy difícil porque en realidad lo que estaban buscando era una persona que hablara portugués y bueno, de esa manera me lo hacía saber el dueño de la compañía. Pero pasó mucho tiempo allí tratando de habituarme, pero era como, estoy aquí, me voy a mantener para poder tratar de como de absorber todo lo que está pasando. Bueno, finalmente ahí trabajé un tiempo, logré luego aprender muchas cosas que luego me sirvieron en mi futuro, ¿no? Y luego ya mi próximo trabajo era asesorando empresas de abogados con el derecho internacional y fue lo que hice por 25 años, por mucho tiempo, hasta que por fin pues logré luego validar mi carrera y todo, pero al inicio no fue fácil. Lo importante y lo que siempre le digo a las personas es mantenerse, si es aquí, estar y dar siempre lo mejor de ustedes, siempre lo mejor. Mi gran satisfacción hoy día es, por ejemplo, cuando me gradué de abogada en los Estados Unidos, que todos los abogados con los que trabajé por el tiempo que vine aquí, que todavía no era abogada, todos eran amigos míos, o sea, venir y mucha gente los veía en mi graduación, entonces yo decía, es eso, es siempre dar lo mejor de ti, siempre tratar de trabajar con esa ética, con ese, digamos, yo reconocía, yo no soy abogada, el abogado es la persona y yo trabajo para él. Entonces, es esa parte de hacer las cosas bien y yo le digo a todo el mundo, en Estados Unidos vale la pena hacer las cosas bien, vale la pena comportarnos bien y obviamente cuando apliqué por mi licencia de abogada, pues obviamente como siempre nunca me había hecho pasar como una abogada en los Estados Unidos, siempre supe conservar mi posición como de que soy una abogada que trabaja, una persona que estoy en posición de paralegal y trabaja para un bufete de abogados, pues tuve la posibilidad de poder obtener mi licencia de abogado y de poder empezar a practicar aquí. ¿Por qué? Porque
muchas personas sencillamente vienen y no, pero es que es abogada, sí, pero no soy abogada, o sea, pero... El tener claro quién es uno en ese momento de la vida. Eso que tocas en este momento me parece tan importante porque para todos los inmigrantes, independientemente si venimos a Estados Unidos, nos vamos para Europa, independientemente del país, cuando nosotros salimos de nuestro país, nuestro estatus, tanto personal como profesional, o sea, cambia. Y si uno no tiene claro eso, va a ser muy difícil que uno pueda mantener esa confianza, porque esa autoconfianza es la que lo lleva a uno a confiar en sus habilidades, a abrir puertas, a conocer personas que te van a ayudar en un futuro, a tener el conocimiento para cuando tú ya sientas que estás preparado o que la vida te diga, ya estás preparado, ya te puedo dar más. Todo empieza desde ese momento en el que nosotros decimos, ok, tengo esta carrera, tengo esta experiencia en mi país. Ya cuando yo salgo es otro tema. Y ahí creo que viene un tema más de autoconocimiento. Cuéntanos ese momento en el que tú te empezaste a descubrir a ti misma como Sandra, la que fue a Estados Unidos, la que dejó de vivir con sus padres, la que empezó su nueva vida, que empezó con sus ahorros a trabajar y a ver cómo podía construir su futuro acá dentro de Estados Unidos. ¿Cómo fue ese momento en el que tú empezaste a descubrirte y a conocerte más a ti misma? Divertido y hoy todos los inmigrantes tienen la facilidad que existe el WhatsApp, ¿no? Esa era una época donde yo pasaba hasta un mes, 2 meses sin llamar a mi mamá porque era costosísimo. A mí alguien me decía, ¿qué quiere? Le doy un premio o whatever, regáleme una llamadita, porque no había manera de comunicarte con tu país y era costosísimo, el minuto valía como $1, era una cosa loca. Entonces esa fue mi parte en lo que gastaba muchísimo dinero llamando a mi casa, porque realmente sí, estuve como un añito, 1 año y medio sin ir a ver a mis padres y a mí me hacía mucha falta mi familia. Yo creo que uno de los grandes retos que afrontan los inmigrantes es eso, es ese de tenerte que despegar de la familia, pero igual es como pensar, no, esto no va a ser por siempre todo. Y es mi consejo siempre en cualquier situación, sea inmigrante, sea persona, sea vida, sea familia, sea lo que sea, cualquier situación, esto no va a ser por siempre, esto va a pasar y van a venir tiempos mejores y no concentrarnos en lo malo o en lo duro que está haciendo ese momento, sino simplemente mirar, esto va a pasar y tratar de proyectarnos, qué es lo que veo en 10 años, qué delicia. Yo siempre estaba y trabajaba para oficinas de abogados y yo decía, ¿qué es lo que veo? Yo abogada, yo haciendo y hablando con mis clientes y siempre eso, por eso era que trabajaba y por eso era que hacía todo lo que hacía. Entonces realmente poner nuestras metas y seguir y no tirar, nunca desfallecer, pero obviamente no es fácil, nadie dice que es fácil, nadie dice que no se sufre, pero hay que seguir qué es lo que quiero hacer, dónde quiero llegar, cómo me veo y seguir haciendo lo mejor que pueda. Y hay personas que se sientan, es que yo quiero ser un abogado y entonces no hago nada. No, me toca trabajar, que me tocó ir y trabajar en un restaurante. ¿Quién ha dicho que trabajar es deshonra? Hago lo que tenga que hacer, siempre que sea honrado, siempre que yo no esté mintiendo ni agrediendo a nadie. Caramba, o sea, vendrán tiempos mejores. Importantísimo. Importantísimo. Y es muy cierto, porque uno cree que el momento en el que uno está pasando por la dificultad más grande de la vida, uno dice, no, es que no voy a salir bien, no, todo va a estar bien. Mañana va a ser un nuevo día, vas a tener la oportunidad de construir conocimiento, de conocer gente que te va a poder ayudar. Y los mentores, siempre les recomiendo tener mentores, conocer mentores en los libros, en los live, que hoy tenemos todas estas herramientas y tenemos que usarlas a nuestro favor. Y claramente este podcast como un medio también de conocer historias en las que ustedes se pueden reflejar. Sandra, cuéntanos hoy en día todos esos esfuerzos acumulados de experiencias, de arriesgarte, de tomar decisiones, de arriesgarte con miedo, porque a veces uno lo hace con miedo, uno dice, no sé qué va a pasar, pero allá voy. ¿Quién es Sandra Clavijo hoy en día? ¿Qué haces en tu vida? ¿Cómo defines este momento de tu vida? Bueno, el momento de mi vida es en tratar de hacer buenas decisiones siempre. Y como les digo, hablamos de empoderamiento, la persona más empoderada de mi vida fue mi madre. Y ella siempre me decía, tienes que mirar con quién te vas a asociar, tienes que mirar con quién te vas a casar, tienes que mirar qué vas a hacer. Entonces cuando yo, todo esto y de llegar a uno donde quiere llegar es estar con la persona adecuada, es saber escoger a las personas
y saber hacer lo que tiene que hacer en su momento, ¿no? Entonces, obviamente, en todo este transcurso han pasado casi 30 años. Pues sencillamente me casé con un hombre que quiero muchísimo, que ha sido gran soporte de todo digamos, de toda esta carrera. No puedo, si dijera que lo he hecho sola, no estaría siendo honesta conmigo misma. He tenido un esposo que me ha apoyado muchísimo y sobre todo, vuelvo y les digo, mi gran mentora es mi madre y fue mi mamá y la extraño cada día de mi vida, no pasa un día que no extraño a mi mamá. Me decía, tú tienes es un buen hombre, el hombre que es buen hijo, es buen esposo. Entonces yo toda la vida escuché y una de las cosas que siempre escuché a mis padres, y yo les digo a mis hijas y a los muchachos, escuchen a sus padres, los padres saben más. Entonces mi mamá me decía, hija, si un novio te abre el ojito, si un novio te empuja, proyectalo a 10 años, ese empujón en 10 años es un golpe en la cara. Entonces en ese sentido, yo siempre me acuerdo y me decía, buen hijo, buen esposo, cosas de ese tipo. Y efectivamente tengo un esposo que quiero muchísimo y que me apoyó muchísimo en mi carrera, me ayudó con mis hijas, con todo mientras yo logré graduarme y hacer muchas de las cosas que hago hoy día, estar con ustedes cada jueves en Instagram Live a las 7 de la noche. Cuando yo voy a hacer eso, mi esposo está ahí haciendo, tratando de cubrirme en otras cosas que tenga que hacer. Entonces realmente es eso, es tener también, buscar ese compañero, esa persona, o sencillamente no estar acompañados, porque yo les digo, señores, para estar mal acompañados estemos solos. Hay personas que quieren contener o compañía aunque sea mala. No, si no es buena no sirve, así de sencillo. Entonces ese es el lema en mi vida, o sea, o estoy bien o estoy sola. Entonces cada cosa que a ustedes les pase en la vida, proyectenla 10 años y ese ha sido mi, digamos, el secreto para lo que hoy día soy. Cada cosa que pasa en mi vida la proyecto a 10 años. Antes era 10, ahora es a 5. Ya me quedan menos años. Ay, no, por Dios. No. Entonces, proyéctense. Cuando yo asistía y cuando trabajaba como asistente de abogado, yo proyectaba, decía, no, este no es mi sueño, yo tengo que ser abogada y voy a estudiar, y entonces así logré hacerlo. Entonces, proyéctense en cada cosa que hagan. Y efectivamente, bueno, tengo una familia, un esposo que me encanta la relación que tengo, amo a mi esposo, mis hijas, tengo 2 hijas muy lindas y muy feliz, trabajo, soy mamá, soy una buena jefe, me dieron un premio como la mejor jefe, entonces yo estoy contenta. Realmente el sueño americano para cada persona significa algo diferente. Para mí el sueño americano es eso, es haber logrado ser profesional en los Estados Unidos, es tener mi familia, es poder viajar de vez en cuando con mi familia, es conocer personas como Diana, como muchas personas que tengo la posibilidad de conocer y disfrutar tiempo. Para otros es comprarse un avión, para otros es comprar una casa muy grande. Para mí creo que ese es mi sueño, y dar un buen servicio a mis clientes, compartir con ustedes, con mi experiencia, mi conocimiento, guiarlos en este sueño americano. Estoy completamente feliz. No, espectacular. Mejor dicho, hoy los dejamos con muchísimas enseñanzas, muchísimos aprendizajes desde el corazón, que yo sé que a todos ustedes les va a servir en ese proceso de lograr sus sueños, independientemente si sean inmigrantes o estén en sus países haciendo de su pasión su vida. Sin más que decir, quiero agradecerte, mi querida Sandra, por este espacio, porque ha sido realmente reconfortante estar acá al lado de una persona que ha recorrido con mucha fortaleza, con mucho conocimiento, y obtener esa información para nosotros es lo más valioso que hemos podido tener hoy. Quiero que los dejes a todos con un mensaje, sin antes decirles que, como dice Sandra, nosotros estamos acompañados o estamos solos, pero recuerden que siempre vamos a tener esa voz interna que puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo, y es mejor que nos hablemos con amor, con cariño, que cada día nos digamos esas palabras bonitas de somos campeones, somos personas con muchas capacidades, y hoy voy a lograr lo que yo me proponga, y hoy es el mejor día para hacerlo. Sandra, déjanos con un gran mensaje para nuestra comunidad. Feliz de estar aquí, feliz de compartir con ustedes, y sobre todo recuerden, sí, soy campeón, pero tengo que hacer cosas para ser campeón, porque si yo me siento aquí a decir que soy campeón, no pasa nada. No, soy campeón, pero me muevo, nada en la vida viene regalado, todo requiere sacrificio, dedicación, pero al final del día hay un premio. Aquí con Sandra Clavijo pueden contarlos, invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Sandra Clavijo
Visas, todos los jueves, 7 de la noche. Estoy con todas las personas que quieren que su sueño americano sea una realidad, los guío. No es que el sueño americano sea fácil, pero si estamos informados podemos llegar a lograr lo que queremos en nuestra vida. Señores, les deseo una feliz vida para todos. Y recuerden, porque yo también digo, vivo sin miedo a oírme. Chao, chao.